Muy buenos días, chicos. Soy la maestra Clarisa y les saludo desde mi casa, respetando las indicaciones de la contingencia. Este video es para apoyarles en la realización de algunos ejercicios en donde algunos de ustedes comentaron tener dudas, específicamente del tema la aportación de Newton, los ejercicios indicados en la página 77 sobre el cálculo de la fuerza gravitacional. El proceso que vamos a llevar a cabo el día de hoy para poder resolver estas dudas va a ser el siguiente. Primero, plantearemos cuáles son los conceptos para dar una mejor explicación y comprensión de los mismos y posteriormente daremos a conocer paso a paso cómo resolver este tipo de ejercicios. Primero que nada, para poder entender nuestro tema, vamos a plantearnos una pregunta. Esta pregunta es, ¿qué es la fuerza gravitacional? Y para poder contestarla, necesitamos recordar un concepto visto anteriormente en clase, gravedad. Recordemos que la gravedad es aquella fuerza de atracción que existe entre la superficie de la Tierra y los objetos que la rodean. Es decir, es la fuerza que hace que nosotros nos encontremos sobre la Tierra, que no podamos flotar, pero que al mismo tiempo que hace que los objetos caigan hacia el piso. Por lo tanto, es la misma que es responsable de hacer que todos los objetos se encuentren sobre la superficie de la Tierra, no importando en qué parte de la superficie nos encontremos. Recordemos también el nombre de este científico, Isaac Newton. Isaac Newton, cuenta la leyenda, se encontraba debajo de un manzano estudiando, reflexionando, cuando en un momento a él le cae una manzana en la cabeza. Debido a esto, él reflexiona, analiza la situación y llega a tener en cuenta que existe una fuerza que es la que hace o la que hizo que los objetos caigan sobre la Tierra. Entonces, él llega a hacer ciertas observaciones. Número 1, descubrió la fuerza de gravedad. Aquella fuerza que es la que hace que los objetos se mantengan o atraídos más bien hacia el centro de esta. Toma en cuenta también Newton que esta fuerza de gravedad es una propiedad de los cuerpos con masa de atraerse mutuamente, es decir, todos los objetos por el simple hecho de tener masa se atraen. De acuerdo a esto, podemos llegar a otro concepto, el cual es atracción gravitacional. Se observa de la siguiente manera. Número 1, podemos observarlo cuando los objetos se caen. También podemos llevar este concepto a algo más grande. Cuando observamos que la Luna gira alrededor de la Tierra, pero también llevamos a entender el por qué los planetas giran alrededor del Sol. De acuerdo a estas observaciones, Newton entonces concluye algunos puntos importantes. Entre los puntos importantes que Newton observa es que la fuerza de atracción es menor cuando la distancia aumenta. Por ejemplo, vamos a hacer una analogía. Suponiendo que hay dos personas, dos compañeritos de la misma secundaria que se gustan, cuando estas personas se encuentran cerca, pues se sienten atraídos unos a otros con mayor intensidad. Caso contrario sucede cuando estos se alejan. Suponiendo que estos dos compañeritos, uno es de segundo y uno de tercero, el de tercero pasa automáticamente a la preparatoria y ya casi no se ven. ¿Qué es lo que ocurre? Exacto, la atracción ya es menor debido a que no se ven de manera constante. Algo así sucede de manera análoga con los objetos. Mientras la distancia sea menor, los objetos, por el hecho de tener esa distancia menor, sienten una mayor atracción. Cuando la distancia es mayor, la atracción es menor. Con respecto al punto número 2, vamos a observar que de acuerdo a las masas, también la fuerza de gravedad es proporcional. Mientras más masa, mayor atracción. Misma analogía.
Cuando encontramos dos personas, una persona con menor cantidad de masa, es más probable que se sienta atraído a otra persona con mayor cantidad de masa. Caso contrario, que si vemos a un compañero que normalmente no está muy robusto, sino que está más flaquito, pues es menos probable que se sientan atraídos hacia él. Es una analogía, pero que al fin y al cabo nos ayuda a entender cómo es que a mayor masa, mayor atracción. Gracias a las observaciones que realiza Newton, él llega a postular una ley llamada Ley de Gravitación Universal, que es la que explica todo aquello que él logró observar con respecto a la relación que tienen las distancias y las masas de los objetos que son atraídos. Esto se apoya de una fórmula matemática que es la que vamos a necesitar para poder realizar los ejercicios de la página 77. En la fórmula tenemos los siguientes datos. La F es la fuerza gravitacional, que es la que queremos calcular. Normalmente la fuerza gravitacional la medimos en Newton. Tenemos también la G. La G corresponde a la constante de gravitación que tiene una medida de 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado entre kilogramo al cuadrado. Esta constante siempre es la misma. Tenemos también la masa M mayor o M mayúscula que corresponde a la masa más grande, al valor de la masa más grande, y también tenemos una M minúscula que corresponde a la masa menor de ambos objetos de los cuales estemos tratando de relacionar. Y la R que nos queda es el radio o la distancia que existe entre ambos objetos. ¿Ok? Esa es la fórmula principal, aquella que nos va a ayudar a resolver los ejercicios de fuerza gravitacional. Ahora veremos cómo se calcula la fuerza de gravitación de acuerdo a la fórmula mencionada anteriormente y el significado de cada uno. Para esto tenemos los siguientes pasos, en el cual, primero que nada, tenemos que leer y analizar el ejercicio y como paso número 2, identificar los datos. Recordemos, por ejemplo, que cuando nosotros tengamos nuestro ejercicio a la mano, necesitamos señalar con algún plumón, color o resaltador los datos para que nos ayude a ordenar y acomodar cada uno de estos en donde corresponda. Tenemos el siguiente ejemplo. Calcula la fuerza con que se atraen dos masas de 10 y 300 kilogramos situadas a una distancia de 50 metros. De acuerdo a este ejemplo, podemos observar los siguientes datos. Número 1, tenemos que nos pide calcular la fuerza con la que se atraen, es decir, la fuerza gravitacional. Tenemos también, nos indica el ejercicio que son dos masas, uno de 10 y otro de 300 kilogramos. Y finalmente que estas presentan una distancia de 50 metros. Para poder resolver estos ejercicios, vamos a utilizar la tabla que comúnmente trabajamos en clase. Recuerden que esta tabla lleva lo siguiente: datos, fórmula, sustitución, operación y resultado. Esta tablita nos ayuda a acomodar toda nuestra información y plantear de manera adecuada cómo resolverlo. Ya tenemos o ya cumplimos con el paso número 1, ya leímos, ya analizamos. Paso número 2, ya identificamos los datos, pero hay que ir acomodándolos en nuestra tablita. Teniendo en cuenta entonces los datos de la fórmula, vamos a plantear cuáles son las cantidades que le corresponden a cada una de las letras. Recordemos, F, fuerza gravitacional, la G, la constante de gravitación universal, M mayor o M mayúscula es la masa más grande, M minúscula la masa más pequeña y la R es el radio o la distancia. Ya teniendo esto en cuenta, lo que nos pide el ejercicio es calcular la fuerza, que significa que no tenemos este dato. Por lo tanto, en la F de fuerza ponemos un signo de pregunta. La G
la G de la gravitación o la constante de la gravitación es la misma para todos los ejercicios. Corresponde a la cantidad de 6.67 por 10 a la menos 11 n por m al cuadrado entre kilogramo al cuadrado. Esa es la unidad de la constante gravitacional. M mayor, observamos el ejercicio, corresponde a la masa más grande. Tenemos aquí dos masas, una de 10 y una de 300. La más grande, por obviedad, es la de 300 kilogramos y la menor corresponde a la de 10 kilogramos. Respecto al radio, observamos la distancia es de 50 metros. La fórmula es la mencionada anteriormente. Sustituye en el paso 3 colocando los datos correspondientes de cada letra. Tenemos entonces que la constante de gravitación corresponde a 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado entre kilogramo al cuadrado. Esta es la constante. Vamos a sustituir ahora las masas. Masa mayor es de 300 kilogramos, que se va a multiplicar por la masa menor de 10 kilogramos. Recordemos, cuando se multiplica no ponemos la X, pero lo podemos poner entre paréntesis. Ambas masas se van a dividir entre el valor del radio, que en este caso son 50 metros, pero los 50 metros se tienen que elevar al cuadrado. Aquí vamos ahora con la parte de las operaciones. En las operaciones necesitamos considerar el orden en el cual vamos a resolver. Lo siguiente después de sustituir es multiplicar las masas. Las masas, nos decía, es de 300 kilogramos por 10 kilogramos. Hacemos la operación de las masas, masa mayor por masa menor, 300 por 10. Tenemos un valor entonces de 3.000 kilogramos. Teniendo en cuenta esto, siguiente paso, ya multiplicamos. Tenemos que elevar, antes de hacer la división, necesitamos elevar al cuadrado estos 50, que sería el radio al cuadrado. Entonces, 50 al cuadrado da 2.500 metros. Entonces, ya teniendo el dato del resultado de las masas multiplicadas y de también el radio elevado al cuadrado, lo que sigue es hacer la división de ambos resultados. Dividimos 3.000 entre 2.500, obteniendo un valor de 1.2. Esto lo podemos hacer de manera con calculadora también para que no se nos dificulte tanto la resolución de las operaciones. Sin embargo, recuerden que de ser posible practiquen sus tablas, puesto que es importante que ustedes tengan fresco también lo que es la resolución de sus ejercicios a mano, ¿ok? Entonces, teniendo este valor de 1.2, ya podemos hacer la multiplicación final, que sería el 6.67 por 10 a la menos 11 multiplicado por el valor de 1.2. Hacemos también, esta es notación científica, la podemos mencionar, la podemos teclear también en la calculadora para que nos dé el resultado final. Teniendo ya el resultado de la división, pasamos ahora a multiplicarlo por la constante de gravitación universal. Para ello nos podemos apoyar de la calculadora. Tecleamos 6.67 y de preferencia en la calculadora que sea científica, puesto que trabajaremos con la notación científica. Presionamos Shift, presionamos Log para que nos dé el botón de notación científica y presionamos menos 11. Una vez con esto ya tenemos lo que es la constante de gravitación universal y lo multiplicamos por 1.2.
Entonces, como resultado, la fuerza de atracción es de 8.004 por 10 a la menos 11. Nuestro resultado lo ponemos del otro lado en una cajita, poniendo lo mismo, F igual a 8.004 por 10 a la menos 11, y no olvidemos la unidad, que en este caso son newtons. Y de esta forma finalizamos con nuestro ejercicio. Puntos importantes que recordar para poder realizar el ejercicio: leemos correctamente, verificamos cuáles son los datos, acomodamos en nuestra tablita los datos, sustituimos, multiplicamos masas, elevamos al cuadrado nuestra distancia, hacemos nuestra división y multiplicamos finalmente por la constante de gravitación con ayuda de la calculadora. En dado caso que nosotros queramos hacerlo de una manera más rápida y sencilla sin tener que poner toda la tabla de datos, lo podemos hacer. Nada más no olviden poner sus operaciones y la unidad al final. Con esto me despido, esperando que las dudas se hayan resuelto, y cualquier duda, comentario, pueden comunicárselo a su tutor y yo veré la manera en la cual pueda responderles y resolverles. Si hay alguna otra duda, nos vemos en otro video. Saludos, cuídense mucho y quédense en casa.